Lo primero que tiene que hacer un emprendedor cuando monta su negocio, su pyme o su comercio es acudir a un mediador. El mediador lo que le va a permitir es, uno, identificar muy bien los riesgos asociados a su actividad económica y al patrimonio que quiere proteger, y dos, el mediador lo que va a hacer es buscar la cobertura más adaptada a las necesidades y al mejor precio. Así de sencillo. Las coberturas básicas siempre se dice incendio, rayo, explosión, y luego pues tienes toda la parte de extensivos, tienes fenómenos meteorológicos, tienes la parte de daños causados por agua, tienes impacto de vehículos o de otros objetos en el bien asegurado. Eso es lo básico que no debe faltar en ninguna cobertura de ninguna pyme. Las coberturas opcionales que una pyme siempre debe tener en cuenta, ¿no? Pues por ejemplo, garantizar frente al riesgo de robo pues, su contenido y su continente, ¿no? También los desperfectos que se generen al continente en caso de robo. La cobertura de daños eléctricos también es muy importante, pues derivada de cortocircuitos, de sobretensiones, y sobre todo una pyme que tenga una línea de producción y un proceso de fabricación pues puede estar muy expuesta a este tipo de riesgos, ¿no? Esas suelen ser coberturas opcionales que son muy interesantes a la hora de contratar. Habitualmente hay una cobertura que es poco conocida y que muchas pymes pues no terminan de contratar, que protege lo que es la pérdida de beneficios derivada de un siniestro cubierto por la póliza. Diríamos que es una cobertura que lo que pretende es cubrir tanto el beneficio bruto que esa empresa hubiera tenido como consecuencia de la paralización de su actividad económica a consecuencia del siniestro, y los gastos fijos derivados de su propia actividad, es decir, los costes de los salarios, el coste de amortización de los bienes o del inmovilizado. Entonces, una empresa que haya tenido un gran siniestro y que se vea, por ejemplo, el caso de Campofrío, ¿no? Tenga la necesidad, por así decirlo, de paralizar toda su actividad, el beneficio bruto que deja de percibir y los costes fijos, porque tiene que seguir pagando amortizaciones, salarios, etcétera, quedarían cubiertos a través de esta cobertura. Tienes determinadas coberturas que en función de la actividad de la empresa pues pueden llegar a ser muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, empresas que tengan un proceso productivo y que tengan mucha maquinaria, pues es muy interesante que tengan cubierta la rotura de maquinaria y la avería de maquinaria también, daños externos y también los daños internos. Derrame de líquidos y de material fundido. Hay actividades como por ejemplo almazaras o bodegas que tienen cláusulas específicas. Cuando se produce un derrame de líquido, pues cubres no solo la pérdida de ese líquido, sino los daños que ese derrame te haya podido producir. Derrame de material fundido pues es muy aplicable a todo tema de metalúrgicas o de fundiciones, ¿no? Entonces son coberturas muy específicas que se adaptan muy bien pues, a determinadas actividades. El valor añadido que puede dar Liberty, fundamentalmente, aparte de tener producto muy flexible y que se puede adaptar muy bien a las necesidades del cliente, es el valor de sus mediadores. En estos casos, y cuando hablamos de una empresa del ámbito industrial que tenga riesgos muy específicos, nuestra recomendación es que vaya siempre a través de un mediador, y nosotros trabajamos con más de 3.000 mediadores, cualquiera de ellos seguro que lo puede hacer muy bien. A la hora de contratar un buen seguro, una pyme lo que tiene que tener en cuenta es, uno, qué riesgos tiene, y para ello lo mejor que puede hacer es dirigirse a un mediador especializado, que es quien le puede ayudar a identificar los principales riesgos de su actividad y de su patrimonio, no solo por la parte de responsabilidad civil, sino por lo que es la cobertura a su patrimonio básico, y ya con eso un mediador le detecta los riesgos y ve cuál es la póliza más adecuada a sus necesidades. Los riesgos principales de un negocio, de una pyme, pues son básicamente temas de fenómenos meteorológicos y atmosféricos. El año pasado fue un año especialmente crítico en este sentido, tuvimos un montón de incidencias. El robo, incluso como consecuencia del incremento del precio de materias primas, por ejemplo, el robo de cobre se ha puesto muy de moda, ¿no? Y hemos tenido además muchos ejemplos. El caso de muchos polígonos industriales que con la crisis pues, se han quedado apenas sin actividad económica, naves sin actividad económica, se han producido muchísimos robos de cobre.
¿vale? Como consecuencia del alto precio del cobre. Entonces el robo de continente, que antes era un riesgo pues, no muy importante, ha adquirido pues, una dimensión especial como consecuencia de la crisis, ¿no? Uno de los principales fallos que tienen las pymes a la hora de contratar un seguro es el infraseguro. Es una situación que se da cuando el valor, en este caso asegurado, en póliza, es inferior al interés asegurable o al valor asegurable, con lo cual se produce muchas veces los clientes por una mala valoración de sus capitales o bien por ahorrarse parte de la prima, declaran un valor de sus capitales inferior al que se corresponde en la realidad. En caso de siniestro se produce la aplicación de la regla de infraseguro, es decir, no se va a indemnizar por el valor total del daño, sino en proporción a la prima pagada. ¿Cómo se puede solucionar esto? 1, con una adecuada valoración de capitales, y 2, en aquellas partidas pequeñas donde no sepamos muy bien qué capital queremos asegurar, poner un primer riesgo, que tiene un coste económico mayor, pero que en principio evita la aplicación de la regla de infraseguro. Esto, por ejemplo, está muy bien pues, para bienes refrigerados o para la parte de equipos electrónicos. Cuando no tenemos muy claro cuál es el valor económico que representan, pues es mejor contratar una cuantía a primer riesgo y así evitamos esos problemas de aplicación de infraseguro.